Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. En nombre de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, agradecemos la participación de todos ustedes hoy en nuestro segundo webinar titulado Diagnóstico Temprano en FQ, una gran oportunidad. Hoy quisiera presentar un poco brevemente lo que es la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística es una institución sin fines de lucro, con más de 38 años de experiencia. Nuestra misión es mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas que viven con fibrosis quística de manera especializada e integral, y nuestra visión es que las personas con fibrosis quística en México tengan una expectativa superior a los 40 años. Nuestra conferencia de hoy, Diagnóstico Temprano de FQ, una gran oportunidad, nos acompañan y quiero agradecer especialmente al doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario general del Consejo de Salubridad General, por estar el día de hoy aquí acompañándonos, a la doctora Lorena Orozco, investigadora del INMEGEN, y a la licenciada Elvira Melo Valadez, coordinadora de atención al paciente en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Déjenme brevemente mencionar algunos de los logros de nuestros ponentes, sin antes mencionar que nuestro objetivo de esta ponencia es conocer la importancia que tiene el tamiz neonatal, el mapa genético de FQ y la prueba confirmatoria en la vida de aquellas personas que nacen con fibrosis quística en México. La importancia de que el tamizaje neonatal ampliado sea garantizado y concebido como parte de un programa integral en el Sistema Nacional de Salud. El doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, es licenciado en Biología y maestro en Ciencias por la Universidad Estatal Politécnica de California en Pomona y doctor en Medicina por la Universidad de Stanford. Cuenta con una especialidad en Pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Stanford y un posgrado en Infectología e Inmunología Clínica en el Colegio de Medicina de la Universidad de Utah. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como profesor asociado de Pediatría y Patología en la Universidad de Boston, coordinador del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, director general del Programa Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, secretario técnico del Programa Nacional de Vacunación de México, director general del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y director general de Calidad y Educación y Salud de la Secretaría de Salud. Muchas gracias y bienvenida. Nuestra siguiente ponente, la doctora Lorena Sofía Orozco Orozco, es directora de investigación y es investigadora en Ciencias Médicas F del INMEGEN. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CIMBESTAF, y realizó su postdoctorado en el Laboratory of Genomic Diversity, Human Genetics Section, National Institute of Health en Estados Unidos. Actualmente ocupa el cargo de directora de investigación y es investigadora en Ciencias Médicas F. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 3. Desde hace 25 años, su trabajo de investigación se ha enfocado al estudio de la genética humana. Actualmente es líder de diversos proyectos de investigación englobados en las líneas de investigación de genómica de las enfermedades autoinmunes y genómica de las enfermedades metabólicas. Ha trabajado también en el estudio de las enfermedades monogénicas, principalmente en el diagnóstico molecular de la fibrosis quística. Muchas gracias, bienvenida, doctora Lorena. Y por último, tenemos a la licenciada Elvira Melo Valadez, coordinadora de atención al paciente de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Ella es licenciada en odontología por la Universidad Latinoamericana. Desde el año 2012 y hasta la fecha se ha desempeñado como coordinadora de atención a pacientes de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y desde el año 2017 también se desempeña como educadora en diabetes desde la práctica privada. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Sin más, le cedo la palabra a nuestro primer ponente esta tarde. Muy buenas tardes y nuevamente gracias por la invitación. Realmente me da mucho gusto poder participar y a quienes conozco, pues ahora sí que mi reconocimiento por el trabajo que han ejercido y su contribución
de alguna manera desinteresada, pero obviamente con un interés particular, tanto como madre de paciente como médico comprometido, que son mis amigos. Tuve el gusto de conocer a la señora Chapoy, pues hace muchos años, hace más de como 16 años, Okay. y a José Luis, pues igual. Conozco bien a su familia, a su hermano, no a su familia, pero a su hermano. Bueno, pidieron, ¿sí están viendo la lámina? Sí. Okay. Pidieron que les diera una reseña de las responsabilidades del Consejo en torno a enfermedades, no me gusta el término raro, pero eso es lo que está en la literatura. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es fibrosis quística. Como posiblemente ustedes saben, el Consejo de Salubridad General es un grupo colegiado que depende del Ejecutivo Federal y es la única instancia de salud que está en la Constitución, es la Constitución del 17. Y de hecho, como instancia gubernamental, ha estado presente desde el siglo XVI con diferentes caras, con diferentes compromisos, con diferentes responsabilidades. Lo que considero la primera transformación se dio después de la Guerra de Independencia. Como recordarán, la Guerra de Independencia inició en el 1810, pero realmente no terminó hasta el 24. Y en el 28 se establece, pues se convierte lo que era el protomedicato en la colonia, que justamente era un grupo de médicos y boticarios que vigilaban la calidad de la atención médica, entre otras cosas. En el 28 se convierte en la Academia Médica, que no tiene nada que ver con la Academia Nacional de Medicina, pero con las mismas funciones, y eso viene siendo realmente la primera transformación del protomedicato hacia lo que viene siendo el Consejo. Y ya durante la Guerra de Reforma se crea lo que se conoció entonces como el Consejo de Salubridad, y pasa un tiempo hasta que se consolida con la presidencia del presidente Juárez, y viene siendo la segunda transformación. La tercera justamente es cuando aparece en la Constitución del 17. Y bueno, de hecho, la tarea fundamental del Consejo era atención a epidemias que durante la colonia y antes y después de la Revolución México vivía problemas de paludismo, de fiebre amarilla, de, perdón, de paludismo, de fiebre amarilla, de viruela. Y en 1918, cuando se crea el Consejo de Salubridad General, nuevamente le encargan esa vigilancia de epidemias y además de problemas de intoxicación por ambientales, fundamentalmente el alcohol, o sea, la lucha contra el alcoholismo. Y no fue hasta hace poco realmente en la gestión del doctor Soberón que se crea realmente las dos actividades sustantivas del Consejo. Una es lo que era el cuadro básico de insumos para la salud, y la otra viene siendo la certificación de establecimientos de atención médica. Doctor Santos, no está caminando su presentación. ¿Cómo? A ver, ¿no está caminando? Es que... Ahora sí. Bueno, más o menos lo que les acabo de platicar. Y bueno, eso no... Ya. Eso nos lleva a lo que consideramos que debe ser la cuarta transformación
el Consejo con el inicio de este gobierno el 1 de diciembre de 2018. Y lo primero que enfocamos fue realmente darle la forma que debe tener el Consejo, porque la estructura del Consejo ha sido bastante raquítica, con 2 direcciones generales adjuntas y la secretaría que me encargaron a mí, el doctor Alcocer Varela. Y bueno, dentro de la tarea del cuadro básico, reconocimos que no se podía cumplir con la promesa del presidente de tener medicamentos gratuitos y atención gratuita, porque el cuadro básico justamente era básico, era muy limitativo. Se planteó la creación del Compendio Nacional de Insumos, ya con la participación de especialistas para darle certidumbre y transparencia a la incorporación de nuevos medicamentos y esquemas terapéuticos que requiere el país. Como ustedes saben, los medicamentos para que se vendan en México tienen que tener un registro sanitario, que es un encargo de COFEPRIS, pero para que se apliquen en el sector público necesitan una clave, y esa clave la otorga el Consejo de Salud General. Y tenemos comités y comisiones. Las comisiones de medicamentos, hay 9 libros distintos en el compendio de insumos. Uno de ellos es de medicamentos. El de medicamentos tiene 22 apartados específicos, desde lo que viene siendo realmente insumos de primera necesidad, contiene un apartado más reciente para problemas de salud pública. Entonces, aunado a esta tarea de una dirección general de priorización, tiene otras responsabilidades. Una de ellas es lo que era en el Seguro Popular, enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Tiene la parte de cuidados paliativos y tiene la responsabilidad de resguardo de precursores químicos que pueden ser utilizados para la producción de estupefacientes, y tiene obviamente la importante responsabilidad de ser rector de las enfermedades raras. Y bueno, como mencioné en el preámbulo, el término rara es un anglicismo de rare diseases, que realmente no, para mí, mi gusto no es el calificativo más adecuado. Partimos de que si definimos lo que es normal y anormal y raro, pues obviamente la normalidad se deriva de una condición, es un componente estadístico realmente, y lo anormal es una variación de ese componente estadístico. Y lo raro realmente se refiere a entidades no zoológicas poco frecuentes, escaso en su clase o especie. Y esas entidades no zoológicas significan un reto para el diagnóstico y tratamiento. Y la definición que se utiliza universalmente tiene que ver con enfermedades que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Y estas enfermedades representan una problemática para el diseño de estudios clínicos y dificultan el establecimiento de una política pública de salud. Al nivel mundial se calcula que existen aproximadamente 8,000 enfermedades raras y las que están por definirse. Muchas de ellas de naturaleza genética, que representa 400 millones de personas afectadas. Son estadísticas obviamente no tan precisas. Siempre pensamos que
realmente son más y muchas veces no se diagnostica, especialmente en países subdesarrollados, porque especialmente en enfermedades genéticas o con una condición genética, los niños mueren antes de que, por causas desconocidas, y realmente nunca se llega a un diagnóstico. Muchas de estas enfermedades raras, obviamente, a medida que ha avanzado la medicina, pues ya no son eminentemente mortales en una temprana edad, se convierten en enfermedades crónicas graves y obviamente siguen siendo una amenaza para el bienestar de las personas. Hay, además de los problemas genéticos, inmunodeficiencias que también consideramos que muchas de ellas, a excepción de inmunodeficiencia humana, tienen un componente genético, y obviamente enfermedades autoinmunes y algunas infecciones. Y en estas dos tablas pueden ver la heterogeneidad en la definición de los criterios de la definición de enfermedades raras. Y la tabla inferior, los países que tienen legislación relativa a enfermedades raras. Realmente son pocos que tienen una legislación adecuada y esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿Podría avanzar un poquito su presentación? Porque no avanza, no sé por qué, doctor. Otra vez. Yo la estoy avanzando, ¿ustedes no la están viendo? No vemos cómo avanza. Se quedó como en la cuarta, yo creo. Yo la estoy viendo avanzar, perdón. ¿Ven la primera? No. Perdón. No hay cuidado. Según yo, ¿no la están viendo todavía? Ahorita sí ya está avanzando. A ver si le mueve un poco. Sí. Ahí ya está avanzando. Bueno, en desarrollo, pasa es que, bueno, como mencioné, el Consejo de Salubridad General tiene comisiones. Una de ellas obviamente tiene que ver con la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, con la finalidad de poder desarrollar trabajos del mismo Consejo y establecer un registro nacional de enfermedades raras. Es algo muy importante que ha habido muchos intentos, o varios intentos, no sé si varios intentos, y nuevamente estamos iniciando esa labor de contar con un registro, porque obviamente eso nos va a permitir dimensionar la magnitud del problema y poder hacer mejor uso de los recursos disponibles. El acuerdo, como pueden ver ustedes, se publicó el 19 de enero, hace apenas 3 años y medio, en el Diario Oficial de la Federación, lo que le da certidumbre. Y los acuerdos que se emiten por el Consejo de Salubridad General tienen la característica de ser de obligatoriedad a nivel nacional. O sea, son obligatorios para la República. Había mencionado que la jerarquía de salud se inicia con el presidente como, digamos, el Ejecutivo Federal, sigue el Consejo, sigue la Secretaría de Salud como autoridad y finalmente están los estados, los 32 entidades federativas como autoridades sanitarias. Pero lo que emite el Consejo es lo que, para fines prácticos, es lo que nos interesa al día de hoy, que es lo que permite la obligatoriedad de las acciones. Esta comisión tiene 4 objetivos fundamentales. El primero es analizar y evaluar las solicitudes presentadas a asociaciones civiles como la de ustedes para esta y otras entidades nosológicas que hacen la presentación para su evaluación. Se define y se registran las enfermedades raras. Se informa a COFEPRIS sobre las mismas
y obviamente finalmente se elabora y se administra el registro. El marco jurídico pues está bien definido al interior del Consejo. Y es importante señalar que el Consejo tiene unas características importantes porque se conforman por 13 consejeros. Hay 7 secretarías de Estado. Está además las 2 academias, la Mexicana de Cirugía, la Nacional de Medicina y la UNAM. Pero en la Comisión de Enfermedades Raras también tenemos como integrantes a COFEPRIS, tenemos a Conbioética, tenemos al Politécnico, tenemos a Pemex, tenemos a CEMAR, que no están realmente como consejeros del Consejo mismo. Y recientemente se ha adicionado el Instituto de Salud para el Bienestar, anteriormente conocido como Seguro Popular. Se le corresponde a la comisión, por alguna razón, al cambiarlo a esa proyección, se están perdiendo las imágenes, pero se las voy a ir dictando. Permítanme un segundito, perdón. Dentro de los comités, tenemos el círculo superior corresponde al Comité de Enfermedades Lisosomales, el segundo, en forma descendente, es el Comité de Enfermedades Oncológicas, el tercero, descendente, el Comité de otras enfermedades genéticas, alteraciones cromosómicas o alteraciones de gen único, como es el caso que nos ocupa el día de hoy. Y luego el cuarto en descenso sería el Comité Técnico de Evaluación del Impacto Presupuestal, y finalmente los demás que determine la comisión. Y aquí tenemos a las 20 enfermedades definidas como raras en México. Como mencioné en el preámbulo, a nivel mundial se reconocen por lo menos 8,000. Y bueno, si estamos pensando en que la gratuidad de la atención médica y medicamentos pudiera ser una realidad, pues obviamente no se dificulta mucho deducir que va a ser imposible. Va a ser imposible porque no hay presupuesto que aguante. Y algo que nos interesa también, obviamente, es, digamos, cómo llegar a un diagnóstico oportuno, de preferencia en el recién nacido. Y en la columna de su izquierda, en la pantalla, están lo que representa gastos catastróficos y lo que está, y pueden ver ahí que ausente está fibrosis quística. Sin embargo, fibrosis quística felizmente sí está en el tamiz neonatal, que eso es muy útil porque nos permite un diagnóstico oportuno. Como siempre decimos en pediatría, el diagnóstico es pronóstico, o sea que entre más tempranamente se hace el diagnóstico, más favorablemente puede ser la atención a niños y niñas que nacen con esta enfermedad. Y bueno, ¿quién más que la doctora Orozco que nos hable de la afectación de fibrosis quística desde el punto de vista genético, donde se ubica el gen en el cromosoma 7? Los datos epidemiológicos en México son estimaciones, pero consideramos que 1 por cada 8,500 nacidos vivos. Yo diría que probablemente es una estimación muy conservadora. Y derivado de esta estimación, se registran, consideramos, entre 350 y 400 nuevos casos por año. Pero, como es el caso de otras enfermedades raras,
se diagnostica una cifra muy inferior. Estaríamos hablando de únicamente de los 350, 400 nuevos cada año, estamos diagnosticando menos de 50. Y bueno, esta enfermedad, ustedes la conocen muy bien, y algo que no teníamos el año pasado es información del Instituto Mexicano de Seguro Social, que reportaron 500 pacientes en tratamiento dentro de esa institución. Entonces, pero resultado positivo del tamiz es obviamente, se evalúa mediante niveles de cloro, niveles clínicos por obstrucción pulmonar o insuficiencia por esteatorrea, insuficiencia pancreática, exócrina, y obviamente el antecedente familiar, pero el antecedente familiar generalmente no lo encontramos porque obviamente los portadores obviamente no necesariamente van a tener la enfermedad. Y el diagnóstico, pues no voy a abundar eso, porque la doctora Orozco lo va a abordar. Pero sí es importante aquí que el tamiz neonatal que se inicia en México, pues un programa piloto apenas 13 años después de que Robert Guthrie desarrolla este método diagnóstico rápido y económico con papel filtro, pues 13 años después el Instituto Nacional de Pediatría se hace un estudio piloto para detección de fenilcetonuria o homocystinuria, enfermedad de jarabe de Maple y trocinemia. Y pues, 3 años después se introdujo la detección de hipotiroidismo congénito y finalmente en el 88 ya se hizo como obligatoriedad la detección porque justamente el deferir el diagnóstico obviamente ocasiona un daño irreversible en los niños. En el 2011 se logró incorporar hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, galactosemia. Hace 5 años se inició un programa piloto para fibrosis quística y hace 3 años se incluyó, además de fibrosis quística, la detección de deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El tamiz metabólico básico actualmente se compone de 6 enfermedades. Como probablemente es su conocimiento, la curva de aprendizaje de este gobierno, todos los problemas preexistentes, pues, y pues, a mí no me gusta hablar de corrupción, no porque desconozco que haya, pero no podemos entorpecer nuestro trabajo médico buscando corruptos, pero pues definitivamente hay un problema con la compra de tamiz direccionada y demás, y eso retrasó un poco el año pasado la oportunidad, o más bien la compra oportuna de los dispositivos diagnósticos para el tamiz. Obviamente, el contar con 6 enfermedades consideramos que es insuficiente, pero obviamente, el decir obviamente consideramos insuficiente no quiere decir que mañana vamos a tener un tamiz neonatal amplio, que es algo aspiracional y ya en algún momento se inició en el Hospital General de México y en algunas instituciones del IMSS, pero nuevamente, no es el simple hecho de comprar el tamiz, pues hay que procesarlo, hay que tener la capacitación adecuada para el personal y luego qué hacer con la información, porque de nada sirve hacer un diagnóstico de una enfermedad metabólica si no tenemos quién lo vaya a manejar y con qué darle el tratamiento que requiera. Entonces, según la información que hemos encontrado en los archivos del Consejo, en el sexenio pasado se realizaron cerca de 6 millones de tamizajes
donde se encontraron únicamente, y digo únicamente porque se me hace una cifra muy, muy baja, únicamente 200 casos de fibrosis quística. Y bueno, nuevamente insisto, la importancia de tener un sistema de tamiz con todo lo que implica de infraestructura actualizado y obviamente que permita no solo diagnosticar, sino que pues, nos pueda conducir a un abordaje terapéutico oportuno. Entonces, en relación a casos catastróficos, en 2009, fibrosis quística fue reconocida como enfermedad que ocasiona casos catastróficos por algunos asegúnes y tenía que ver con la categoría 5, rehabilitación a largo plazo. El protocolo que ustedes sin duda conocen, donde fibrosis quística con manifestaciones pulmonares o manifestaciones intestinales, con otras manifestaciones, o fibrosis quística sin otra especificación. Pero como es el caso de otra enfermedad que ocasiona casos catastróficos, como es la insuficiencia renal, no cuenta en la actualidad con financiamiento. Y menciono insuficiencia renal porque se intentó incluirla, bueno, de hecho se incluyó en casos catastróficos, pero a petición del sector salud se tuvo que sacar porque iba a quebrar el sistema, el fondo de gastos catastróficos. Estimamos que hay aproximadamente 6 millones de mexicanos y mexicanas que tienen un grado de insuficiencia renal. Y cuando hablo de un grado, puede ser desde una filtración de creatinina limitada a realmente pacientes que requieran diálisis peritoneal o diálisis o hemodiálisis. Y obviamente la hemodiálisis implica, por lo menos, deberían de ser 3 diálisis por semana, cada una cuesta cerca de 2,000 pesos, y pues ahora sí que hay que hacer la suma y la resta, ¿no? Entonces, y bueno, hay que reconocer que en abril del 17 la fibrosis quística se define como enfermedad rara, y es el único caso que se encuentra incluido tanto en casos catastróficos como en enfermedad rara. O sea que, insisto, se incluye, pero no tiene realmente el soporte de financiamiento. Ustedes saben, el doctor Lezana obviamente es el experto en México, no existe un tratamiento específico y el compendio, insumos para la salud, obviamente cuenta con los insumos necesarios para la atención. Está en el compendio los enzimas pancreáticos, el oxígeno suplementario y los agentes mucolíticos. Y recientemente, el último insumo aprobado fue tobramicina para inhalación con la clave respectiva. Bueno, con eso es una presentación muy somera sobre fibrosis quística en el contexto del Consejo de Salubridad General, cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son, obviamente, nuestras posibilidades. Nosotros buscamos siempre trabajar con la sociedad civil, porque justamente la sociedad civil coadyuva a identificar problemas como y nos permite hacer el cabildeo de nuestra cancha para asegurar que en un futuro tengamos todo lo que necesitamos para brindar una mejor atención a niños y niñas con fibrosis quísticas. Es todo para mí y disculpen la torpeza en la presentación de las láminas. Hola. Sí, no se preocupe, muchas gracias, doctor Santos. Finalmente ya corrió la presentación, entonces no se preocupe. Le damos
la bienvenida a la doctora Lorena Orozco del INMEGEN para que haga su presentación, por favor. Adelante, Lorena. Muchas gracias, doctor Santos. Doctora, ¿sí puede presentar usted o quiere que presentemos nosotros? La presentación la ponen ustedes, Jos, Felipe. Ok, muy bien. A todas las personas que nos están acompañando, si quieren poner en el chat sus preguntas, por favor, y después de las presentaciones vamos a hacer una sesión de preguntas. Gracias. ¿Ya la están viendo todos? Sí. Muy bien. Doctora Lorena, está con el micrófono en silencio. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Quiero empezar por agradecer desde adentro de mí a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística por esta invitación. Es para mí un orgullo compartir esta plataforma con el doctor Ignacio Santos, obviamente. Muchísimas gracias por su plática. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por una tríada clásica que consiste en obstrucción e infección de tracto respiratorio persistente, que puede estar dada por estafilococo, por Pseudomonas aeruginosa, por Burkholderia cepacia, entre otros. También se presenta insuficiencia pancreática exócrina y un incremento en la concentración de sudor, de cloro en sudor. En el páncreas exócrino, el tracto intestinal y el hígado, la producción de secreciones viscosas deriva en una insuficiencia pancreática y resulta en una mala absorción de grasas y proteínas con obstrucción intestinal y colestasis y que frecuentemente deriva en una desnutrición del paciente con la enfermedad. Algunas de las manifestaciones clínicas pueden estar presentes desde etapas tempranas de la vida o persistir a lo largo de ella. También pueden ser intermitentes o desarrollarse más tardíamente. El fenotipo de esta entidad es ampliamente heterogéneo e involucra a varios órganos y sistemas. Otras manifestaciones clínicas incluyen, por ejemplo, cirrosis biliar, pólipos nasales y una fertilidad reducida en varones, siendo la primera causa de azospermia obstructiva. La que sigue, por favor. Las principales causas de morbimortalidad de esta enfermedad son el resultado del deterioro de la función pulmonar que conduce a infección crónica e inflamación mediada por neutrófilos en las vías respiratorias. La incidencia de la fibrosis quística varía ampliamente, la que sigue, por favor, de acuerdo con el grupo étnico. Por ejemplo, en población caucásica se estima que hay una incidencia de 1 por cada 2.000 a 2.600 recién nacidos vivos y se estima que 1 de cada 25 individuos son portadores de la enfermedad. En México, esta enfermedad no está sujeta del todo a la notificación a través del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica, el SUAVE. Sin embargo, se estima, como mencionó el doctor Santos, que la incidencia es 1 en cada 8.000, 8.500 nacidos vivos. La que sigue. La fibrosis quística es un padecimiento monogénico que se hereda de forma autosómica recesiva. El defecto básico de la enfermedad es la presencia de alelos mutantes del gen CFTR o gen regulador de la conductancia transmembranal.
Cuando dos individuos portadores procrean hijos, las probabilidades por cada embarazo será de 25% de heredar 2 alelos con el defecto en el gen CFTR. Por lo tanto, estos individuos, el 25% de ellos, tiene probabilidades de tener fibrosis quística. 50% de los hijos o de cada embarazo tiene un riesgo de heredar uno de los alelos de cualquiera de los padres y por tanto estos individuos serán portadores de la enfermedad. Y otro 25% tiene la probabilidad de heredar el alelo o el CFTR normal, por lo tanto no serán ni portadores ni padecerán la enfermedad. La detección temprana es esencial en esta enfermedad para optimizar la evolución y el tratamiento en los pacientes, pues se ha documentado que aquellos que son diagnosticados de manera temprana, pues generalmente tienen un mejor pronóstico, una mejor calidad de vida y una expectativa de vida superior. En 1963 surge el tamiz neonatal, el tamiz metabólico neonatal, el cual fue implementado por primera vez por Robert Guthrie. Ya explicó el doctor Santos la secuencia de esto, la que sigue. El tamiz neonatal es una prueba sencilla que se aplica a los recién nacidos para detectar a los individuos que tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. El objetivo es la identificación temprana de la enfermedad y se realiza midiendo la cantidad de tripsinógeno inmunorreactivo, el TIR, conocido como TIR, en muestras de sangre del paciente recién nacido obtenidos por punción de talón. Se recomienda que una primera prueba sea realizada entre el día 3 y 5 de la vida extrauterina y que si ésta sale positivo, podrá repetirse solo antes de la 4ª semana. La que sigue, por favor. El tamiz neonatal ampliado incluye más de 70 trastornos metabólicos. Desafortunadamente en México no todos los niños tienen acceso a este tamiz metabólico ampliado. Incluye, por supuesto, la fibrosis quística. La que sigue. ¿Por qué estos padecimientos? Pues son padecimientos que generalmente al nacimiento son asintomáticos o presentan síntomas atípicos, inespecíficos de la enfermedad. Y son padecimientos poco frecuentes, enfermedades raras, con una frecuencia de 5 por cada 10,000. Y porque el diagnóstico temprano permite un tratamiento oportuno y mejorar la vida, la calidad de vida de los pacientes. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa si se tiene un resultado positivo? El diagnóstico de fibrosis quística no debe de basarse únicamente en los niveles de TIR, ya que el tamiz neonatal no es una prueba diagnóstica, es una prueba que detecta a posibles individuos que padecen fibrosis quística, pero no es una prueba definitiva de diagnóstico o de diagnóstico definitivo. Los pacientes con resultado positivo deben de someterse a un diagnóstico molecular o, en su caso, a la detección o la medición de los cloruros en sudor. Los cloruros en sudor, por supuesto, son la prueba diagnóstica de oro en la clínica. Sin embargo, pacientes que tienen menos de 6 meses pueden dar falsos negativos, ya que la dificultad de tomar una muestra de sudor en estos pacientes es muy alta. Pásame la que sigue. ¿Qué es lo que debemos de saber para hacer una prueba molecular? Bueno, quien haga un diagnóstico molecular de fibrosis quística o de cualquier otra enfermedad monogénica, pues tiene que tener un conocimiento amplio de los aspectos moleculares de la enfermedad que está estudiando.
El gen de fibrosis quística se llama CFTR, es un gen regulador de la conductancia transmembranal, se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo largo, en la región Q31. Este gen tiene 27 exones. Estos 27 exones, cuando me refiero a exones, son la parte que se traduce en una proteína en el gen. Y me refiero a exones precisamente porque mutaciones en estas regiones pueden abolir la función de una proteína o pueden dañar a la proteína. Pásame la que sigue. La proteína, aquí muestro un esquema de cómo es la proteína. Tiene varios dominios, tiene 6 dominios transmembranales. Su función es de un canal de cloro, entonces funciona como canal de cloro en la cara apical de las células epiteliales. El transporte de cloro que se lleva a cabo en pues mantiene el equilibrio hidroelectrolítico entre el lumen de los conductos que están revestidos por células epiteliales y el interior de la célula. Tiene también 2 dominios de unión a ATP que dan la energía para que este canal funcione. Y tiene un dominio regulador o dominio R que es la compuerta del canal. Es decir, este dominio R tiene una dinámica tal que puede abrir y cerrar el canal dependiendo de las necesidades. Mutaciones o variantes en estos dominios evidentemente pueden dañar la función de la proteína de manera importante. Mutaciones en los dominios transmembranales dan generalmente un daño que hacen que la proteína tenga una función todavía residual. Es decir, no son tan graves como cuando las mutaciones están en los dominios de unión a ATP o en el dominio R. Estas mutaciones abolen generalmente la función del canal y por lo tanto se relaciona con una fibrosis quística muy grave. Con esto quiero decir que la fibrosis quística es una enfermedad que tiene una expresividad muy variable y que depende del tipo de alteración es cómo se va a manifestar en el paciente. La que sigue, por favor. A la fecha se han descrito más de 2000 variantes diferentes en el gen de fibrosis quística, distribuidas a lo largo de todo el gen. Generalmente las más dañinas, decía yo, es en los exones, que son los cuadritos que están pintados de color morado, exactamente. Y entonces, cuando las mutaciones ocurren ahí, generalmente dañan la función de la proteína. Hay una gran variedad de mutaciones, cada una de ellas puede tener una afectación diferente en la proteína. Pásame la que sigue. Existen en el mundo consorcios que se han interesado por tener bases de datos muy extensas del tipo de mutaciones y donde cada uno de nosotros, cuando encuentra alguna mutación nueva, busca si se encuentra en estas bases de datos y si no, se reporta como nueva, se da de alta para que otros científicos, médicos e investigadores tengan acceso a qué mutaciones se están encontrando en el mundo. La variación y la distribución de las mutaciones en el mundo depende del origen étnico. Por ejemplo, hay una mutación, pásame la que sigue, que es esta, que se llama mutación fenilalanina 508-del, que es una deleción de 3 pares de bases que elimina la fenilalanina en la posición 508 de la proteína CFTR, del canal de cloro. Esta posición 508 se encuentra en uno de los dominios de unión a ATP y es una mutación que da un cuadro clínico sumamente grave con la tríada clásica de la fibrosis quística.
Esta mutación es la más frecuente en el mundo. Y les decía yo que la distribución de las mutaciones depende del origen étnico. La población caucásica tiene el 80%, del 80 al 90% de sus cromosomas tiene esta mutación. Desafortunadamente, nosotros tenemos apenas el 40% de nuestros cromosomas de pacientes con fibrosis quística tienen esta mutación. Y digo desgraciadamente porque, bueno, hay otras mutaciones que tenemos que son igualmente graves y que nos limitan mucho para hacer el diagnóstico molecular de los pacientes con fibrosis quística. Esto se debe evidentemente a la heterogeneidad de nuestra población, sabiendo que nosotros somos una mezcla de población española e indígena, entonces la distribución de nuestras mutaciones es diferente al resto del mundo. Vamos a ver más adelante que México es uno de los países que tiene mayor heterogeneidad en las mutaciones encontradas en los pacientes con fibrosis quística. Pásame la que sigue. Las mutaciones se clasifican en 6 grupos, dependiendo del daño que causan en la proteína. El grupo de la clase 1 es un defecto en la síntesis, es decir, ni siquiera se produce la proteína. La clase 2 es un defecto en el procesamiento del tráfico intracelular, es decir, se produce la proteína, pasa por retículo endoplásmico y ahí se madura, se madura y entonces, por ejemplo, la delta F508 o la 508 del, esa requiere pasar por el retículo endoplásmico y al momento de madurarse, la proteína la reconoce como que está, la célula la reconoce como que está dañada y la manda a degradar. Entonces no llega a la cara apical de la célula epitelial. Es como si no se produjera. La clase 3 son mutaciones que afectan el dominio regulador, es decir, no hay la compuerta, no sirve la compuerta para que se abra y se cierre el canal. De tal manera que aunque la proteína llegue a la membrana, pues es defectuosa totalmente, se nulifica su función. La 4 es el grupo de mutaciones que afectan los dominios transmembranales. Hay un defecto en la conductancia del cloro. La 5 es una reducción en la cantidad. Hay proteína, pero está reducida. Y la clase 6 llega a la membrana, pero se renueva rápidamente y entonces pues baja su función. ¿Qué quiero decir con esto? Que la clase 1, 2 y 3 son mutaciones muy graves que se relacionan con una fibrosis quística grave, mientras que la clase 4, 5 y 6 se relacionan con una fibrosis quística de leve a moderada, dependiendo del daño de la proteína. He aquí uno de los objetivos de hacer el diagnóstico molecular, y es que cuando nosotros detectamos las mutaciones, pues podemos hacer un pronóstico de la gravedad de la enfermedad, o por lo menos estimar el pronóstico que podría tener un paciente con alguna de las mutaciones caracterizadas. Pásame la que sigue. El 85% de los pacientes con fibrosis quística tienen en sus 2 alelos, es decir, ambos padres les heredaron las mutaciones graves. Solamente el 15% tienen al menos una mutación leve en uno de sus alelos. Cuando hay una mutación leve, por ser una enfermedad recesiva, cuando hay una mutación leve, aunque el otro alelo sea grave, los pacientes van a tener un fenotipo, un cuadro clínico leve, con suficiencia pancreática. Las graves se caracterizan por ser insuficientes pancreáticas. Pásame la que sigue. Ok.
La genotipificación de los pacientes con fibrosis quística, decía yo, además de contribuir al diagnóstico y a la correlación del fenotipo con el genotipo, es decir, al pronóstico, y poder detectar a los portadores. Los portadores no existe otra vía, no más que el diagnóstico molecular para detectarlos. Dan adicionalmente argumentos para la administración de medicamentos que actualmente han sido aprobados ya por la FDA para pacientes con fibrosis quística que portan genotipos o mutaciones de CFTR particulares. A la fecha se han desarrollado 3 diferentes tipos de medicamentos dirigidos al tratamiento personalizado dependiente de la mutación que porte el paciente. Los reparadores que evitan que se identifique un codón de terminación prematura, es decir, que se produzcan proteínas cortas, generadas en las variantes de la clase 1, por eso también es importante la clasificación. Y dentro de estos medicamentos se encuentra el ataluren, que puede conducir a la síntesis de proteínas completas y mejorar el transporte de cloro, incluso hasta a niveles normales, según algunos reportes. El otro de medicamentos son los correctores, como el lumacaftor, que corrige el defecto en el procesamiento posttraduccional, como la que causa la mutación 508 de él. Y también corrigen defectos que producen algunas mutaciones de la clase 1. Y los potenciadores, como el ivacaftor, que incrementan la función de la proteína y van dirigidos a las clases 3, 4, 5 y 6. Mejoran considerablemente los niveles de cloro y la función de la proteína. Pásame la que sigue. En este artículo, la que sigue. En este artículo, miren ustedes, son grupos de pacientes donde se les han administrado una combinación del hexacaftor, del tezacaftor e ivacaftor. Compararon un grupo que recibieron la combinación de estos 3 medicamentos con un grupo que recibió placebo y vean ustedes cómo mejoran considerablemente las concentraciones de cloruros en sudor, los niveles de cloruros en sudor, y también mejora considerablemente en el recuadro de abajo, en el recuadro C, la función de la proteína medida en el epitelio respiratorio. Estos medicamentos son una esperanza muy alentadora, todavía no los tenemos en México. Esperemos que pronto y esperemos que estén accesibles, evidentemente, para todos nuestros pacientes. Pásame la que sigue. Ok. Durante muchos años, entonces, nosotros nos dedicamos a detectar las 5 mutaciones más frecuentes en el gen de fibrosis quística aquí en México, incluyendo la 508, la de lesión del codón 508. Y con estas 5 mutaciones, pues teníamos una eficiencia bastante baja de diagnóstico. Llegábamos apenas al 50% de los pacientes diagnosticados. Siempre hemos trabajado en conjunto desde hace más de 25 años con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. También recibimos pacientes del IMSS, del ISSSTE, del Hospital Infantil, del Hospital de Pediatría, y de otros del interior de la República. Requerimos una muestra de sangre periférica, obtenemos el DNA y buscamos primero las 5 variantes más comunes y tratamos de implementar una serie de metodologías para poder mejorar nuestro diagnóstico. Pásame la que sigue. Esta es la forma en que nosotros diagnosticamos. Miren, en electroforesis, cómo podemos distinguir una mutación de otra. La primera es la 508 del,
Y luego está la segunda de mayor frecuencia en México, con apenas el 6% de los pacientes la tienen, la G542X, que causa una proteína corta. Y luego la N1303K, la I507-DEL y la S545N, que no aparece en esta diapositiva, pero este diagnóstico es fácil y barato. Podemos hacer un screening rápido de los pacientes que nos llegan y por lo menos detectar al 50% de ellos en la primera semana. Pásame la que sigue. Ok. Este es un ejemplo. Miren, este es un paciente, un niño de 6 meses que muere, tiene historia de síntomas respiratorios crónicos y progresivos, pseudoneuroginosa positiva. Los cloros en sudor, evidentemente, muy pequeñito, entonces se reporta como negativos. Muere con diagnóstico de neumopatía crónica de etiología desconocida, y en los hallazgos histopatológicos en manos de la doctora Ridaura y del doctor López Corella en el Instituto Nacional de Pediatría, pues inmediatamente sospechan fibrosis quística, no lo mandan para diagnóstico. Pásame la que sigue. Y entonces tenía el antecedente de un hermanito también muerto por atresia intestinal, que sabemos que es uno de los datos con los que pueden nacer los niños con fibrosis quística. Y una complicación era que la madre tenía 21 semanas de gestación de un tercer embarazo. Pásame la que sigue. Hicimos el diagnóstico en una muestra de tejido embebido en parafina y encontramos el patrón clásico de la delta F508, que es el primer carril que los estoy mostrando, donde la banda en la electroforesis se ve un poco más elevada, y luego el patrón clásico de los padres que son portadores de la mutación delta F508. El paciente había heredado de ambos padres la mutación delta F508. Y luego, en el momento del nacimiento del bebé, de la tercera gesta de la madre, tomamos muestra de cordón umbilical y pudimos detectar que el niño recién nacido era solamente portador de fibrosis quística, pero que no padecía la enfermedad. Pásame la que sigue. Este es otro caso de una paciente que nos llega a los 60 años de edad. Se le acababa de diagnosticar fibrosis quística. Ella refiere que la edad de inicio de sus síntomas fueron a los 16 años, pero siempre se le consideró con un problema de tipo alérgico. Evidentemente era suficiente pancreática, tenía una afección pulmonar moderada y sus cloros en sudor eran normales. Pásame o limítrofes, pásame la que sigue. Hicimos el diagnóstico y en esta paciente encontramos la mutación 508, pero acompañada de esta otra mutación, la R117H, que tiene un efecto muy leve sobre la proteína, lo que nos explicaba perfectamente el cuadro clínico que estaba presentando la paciente y el por qué se le pudo diagnosticar hasta los 60 años de edad. Esta paciente nunca presentó los síntomas clásicos de la fibrosis quística. Una de las ventajas del diagnóstico molecular, evidentemente, pues es la detección de todos los portadores en la familia. Sus 3 hijos fueron portadores, 2 con la 508 y una mujer con la R117H. Pásame la que sigue. Ok. Combinando muchísimas metodologías a un costo sumamente elevado, pues logramos detectar finalmente el 74% de los cromosomas afectados, con 34 mutaciones diferentes. Sin embargo, todavía nos quedaba pues más del 25% de los cromosomas sin detectar. Teníamos muchos pacientes que tenían sintomatología
que sabíamos que tenían fibrosis quística porque ya tenían una prueba de sudor positiva. Sin embargo, no podíamos detectar las mutaciones. Pásame la que sigue. Y en ese momento, pues estábamos nosotros en una tasa de detección, evidentemente, pues alrededor del 60-70% de los pacientes, junto con Brasil y otros países de Latinoamérica. Muy lejos de lo que hacen los países caucásicos o en desarrollo, donde, repito, con las 5 más frecuentes, con las que nosotros detectábamos apenas el 50%, pues ellos detectaban el 80-90% de sus pacientes. Pásame la que sigue. Cuando aparecen las herramientas de nueva generación, pues inmediatamente pensamos que era una alternativa muy importante para los pacientes con fibrosis quística y la incorporamos a nuestra estrategia. De tal manera que ahora el paciente llega con sospecha de fibrosis quística, hacemos las 5 mutaciones más frecuentes y aquellos que tienen al menos un alelo sin detectar, los sometemos a una secuenciación completa del gen. Pásame la que sigue. Actualmente tenemos 500 familias ya con secuenciación completa. Y tenemos también 1.300 individuos, que, bueno, en realidad ya son 2.000, esta diapositiva no está actualizada, que incluyen pacientes y familiares y algunos individuos de la población voluntaria en los que hemos secuenciado su exoma. El exoma es la secuenciación de todos los exones, de todos los genes que porta un individuo. Estos individuos voluntarios, el propósito no era evidentemente buscar fibrosis quística, sino buscar otro tipo de enfermedades multifactoriales o poligénicas en el que tenemos otros proyectos en desarrollo. Sin embargo, más tarde, al ratito les voy a presentar algunos resultados que hemos tenido con estos individuos sanos. Pásame la que sigue. Ok. Este es un ejemplo de diagnóstico usando las plataformas de nueva generación, de secuenciación de nueva generación. Ahí donde se ven los huecos, quiere decir que hay una mutación. Fíjense cómo se ve la 508. Falta un pedazo en el gen. Se ve en algunos y en otros no, porque este paciente es un heterocigoto para esta mutación. Tiene un alelo normal y el otro con la 508. Igual para la mutación del exón 19, donde hay una deleción de un solo nucleótido, pero con eso causa un cambio en el marco de lectura de la proteína y se produce una mutación muy defectuosa, una proteína muy defectuosa que evidentemente no tiene actividad. Pásame la que sigue. Combinamos con esta otra metodología, MLPA, no voy a entrar en detalles, pero esta nos sirve porque con la secuenciación no podemos detectar cuando faltan fragmentos muy amplios del gen. Con este MLPA sí los podemos detectar, entonces combinamos en aquellos pacientes donde hacemos las 5 mutaciones más frecuentes, secuenciamos todo el gen y no encontramos mutación, entonces lo hacemos por MLPA y actualmente estamos teniendo una eficiencia casi del 100%. El paciente fibrosis quística que llega a nuestro laboratorio tiene vamos a decir para no ser muy presumida, un 95% de certeza que le vamos a poder detectar sus mutaciones. Pásame la que sigue. Hemos detectado muchas mutaciones nuevas, 14, y otras que habíamos detectado en el pasado. Cuando digo mutaciones nuevas, quiere decir que ya las buscamos en los consorcios, en las bases de datos, no se han reportado en el mundo, por primera vez aparecen en nuestros pacientes y son estas que les estoy mostrando aquí. Podemos también, de acuerdo con el daño de la proteína, pues decir si son graves o son leves y
hacer un pronóstico de la enfermedad. La que sigue. Otra cosa que nos ha llamado la atención, pues evidentemente hay mutaciones que son frecuentes en alguna región. A esto le llamamos efecto fundador. Apareció por primera vez una mutación en cierta región y ahí se expandió y ahora hay alelos ahí o mutaciones ahí que no existen en otro lado del país. Pásame la que sigue. Este es un pacientito sui generis de los pocos que se han detectado en el mundo. Este es el noveno paciente reportado en el mundo que tiene una variante que además de ser nueva, fue de novo. Es decir, cuando llegó con nosotros lo que hacemos es buscar las mutaciones en el paciente y confirmarla con los padres. En este caso, el padre no tenía la mutación, solo la mamá tenía una mutación. La otra era de novo. Claro que hicimos pruebas de paternidad pensando en esta posibilidad. Se confirmó la paternidad, pero el padre no tenía la mutación, lo que quiere decir es que apareció por primera vez en el paciente. Este es el noveno en el mundo que se reporta con mutación de novo, que no es lo mismo que nueva. Nueva es cuando nadie la ha reportado. De novo es cuando aparece por primera vez en un individuo. Pásame la que sigue. Y actualmente ya tenemos 88 mutaciones diferentes caracterizadas en población mexicana, siendo la población mexicana una, y si no es una, si no es la que más heterogeneidad de mutaciones tiene, sí es una de las que más tiene. Pásame la que sigue. Ok, las frecuencias, la 508, la más frecuente, luego la G542X y así sucesivamente. Pásame la que sigue. Ok. Todas estas pues han sido publicadas, todo lo que les he presentado, pueden encontrar literatura de México, de varios, principalmente de nuestro grupo, pero hay otros grupos que también han publicado sus estudios moleculares. Pásame la que sigue. Ajá, que son estos que acaban de aparecer. Pásame la que sigue. Y entonces pasamos de estar así a la que sigue. Pintarnos de verde como otros países desarrollados que han incrementado su diagnóstico de las mutaciones en fibrosis quística. La que sigue. Ok. Les decía yo que aprovechando los exomas que habíamos estudiado para otro proyecto, pues tomamos ventaja de eso. Tenemos actualmente 2,217 individuos, allá decía 968, no estaba actualizado, para buscar ahora a los portadores en la población abierta. ¿Cómo andamos en México de portadores en población abierta? Y entonces, a partir de estos exomas, nos fuimos directamente al gen CFTR para identificar las variantes. Luego, las que encontramos, pues buscamos si tenían algún efecto sobre la proteína, en el caso que fueran nuevas. Y luego identificamos a los portadores de las variantes. Pásenme la que sigue. Aquí está la distribución. No está tan difícil de entender. Ahí en la tercera fila aparece la 508, que se identificó tanto en mestizos, bueno, principalmente en mestizos. Déjenme decirles algo particular de esta mutación. Nosotros anteriormente habíamos detectado que esta mutación venía en cromosomas que tenían algunos marcadores caucásicos, o sea, hispanos, ¿no? de españoles. Que los cromosomas que tenían marcadores indígenas no tenían esta mutación. Ahora en estos exomas encontramos un indígena, un solo indígena, de como 10 portadores de esta mutación que encontramos, un solo indígena de origen totonaco tenía la mutación 508.
Sin embargo, cuando hicimos su ancestría a nivel local, a nivel del gen, pues vimos que sus marcadores en esa región eran caucásicos, que tenía poca mezcla de caucásico, pero que eso lo había hecho portador de la 508 de lesión. Y así encontramos otras, todas las que están arriba marcadas, las hemos encontrado en población voluntaria que no tiene antecedentes de fibrosis quística y que por primera vez se les detecta alguna relación con fibrosis quística. Páseme la que sigue, creo que esta es la última, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿por qué debemos hacer un diagnóstico temprano de la fibrosis quística? Pues un diagnóstico temprano es esencial para mejorar el pronóstico, la evolución, la calidad de vida y la expectativa de vida del paciente con fibrosis quística. Ahora, todos los pacientes deben ser diagnosticados a nivel molecular. ¿Por qué? Pues porque a nivel molecular podemos hacer también pronóstico, que a lo mejor se puede hacer a nivel clínico, pero por el advenimiento de nuevas terapias personalizadas dependiendo del tipo de mutación que tenga el paciente, es esencial que cada paciente tenga su screening molecular para poder recibir los tratamientos futuros que vendrán próximamente. Y bueno, la que sigue, pues quiero agradecer evidentemente, este es el grupo de trabajo, gente en el laboratorio que yo dirijo en el IMEGEN, pues está muy involucrada y muy comprometida con el diagnóstico de los pacientes. Tenemos un área clínica porque también les damos asesoramiento genético a las familias. El área clínica está integrada por una genetista y una médico general y una enfermera. Y luego del IMSS, pues a Vicente Vaca, Adriana Luna, que nos mandan los pacientes, principalmente a José Luis Lezana, del que el 70-80% de nuestros pacientes pues vienen de la Asociación de Fibrosis Quística. Pásame la que sigue. Pues otras personas involucradas en el Instituto Nacional de Pediatría, a Vicky del Castillo, a Esther Lieberman, a Emi Yokoyama, a Camilo Villarroel, pues a Lupita Campoy, evidentemente, que siempre ha estado detrás de a ver cómo nos apoya. Pásame la que sigue. Y pues hemos recibido, miren, de un montón de hospitales también de el interior de la República, los cuales agradezco profundamente que pues consideren hacer el diagnóstico molecular de sus pacientes. ¿La que sigue? Ok. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante toda y muy importante para todos nosotros que estamos trabajando con esto. Y dejo para ahorita las preguntas. Le doy paso a Elvira Melo para que nos dé su presentación. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Tendrán por ahí mi presentación? Ok. Bueno, primero que nada, es un honor compartir el espacio con el doctor Santos y la doctora Orozco. Ellos han hablado ampliamente del diagnóstico de fibrosis quística y pues la intención de esta presentación es dar como un paseo rápido en el tiempo sobre el diagnóstico de fibrosis quística. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Como ustedes saben, el programa de fibrosis quística de la asociación contempla todas estas áreas que vemos en la diapositiva y el diagnóstico y atención es un área fundamental de la asociación. De hecho, la asociación nace a partir de esta necesidad de diagnóstico
Y también, bueno, las otras áreas tienen que ver con la necesidad de educación, comunicación, información, y sobre todo incidencia en políticas públicas, ¿no? La que sigue, por favor. Para poder hablar del diagnóstico de fibrosis quística, tendríamos que hablar también de tamiz neonatal. No me voy a detener en esta parte porque el doctor Santos y la doctora Orozco ya hablaron ampliamente de esto, pero es importante resaltar que el tamiz neonatal ha sido como muy variable durante todo el tiempo en el que se ha implementado en nuestro país. Ha habido épocas en las que se hace con más o con menos enfermedades, pero finalmente en 1995 se incorpora el tamiz a la norma y en 2015 es cuando realmente se incorpora, después de una ardua lucha para lograrlo, se incorpora al tamiz neonatal que se hace en las instituciones de salud. Como ustedes saben, en el 2019 fue una etapa como muy complicada en el sistema de salud y se vio severamente afectado el programa de tamiz neonatal. En ese momento, la asociación tuvo que hacer una campaña muy fuerte en redes sociales y como resultado de esto, pues entonces se hace una mesa en la que participa la asociación para ver de qué manera se puede promover la aplicación del tamiz neonatal. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Ahora vamos a centrarnos un poco en cómo se fueron dando las cosas ya en cuanto al diagnóstico de fibrosis quística. En 1984 se instala el primer centro de diagnóstico en la asociación. Sin embargo, este espacio, aunque estábamos haciendo mucho diagnóstico en la asociación, no era suficiente porque había muchos pacientes que estaban fuera de la Ciudad de México y que requerían también de este diagnóstico. Entonces, en el 2013 se instalaron 10 centros de diagnóstico en hospitales del sector salud. Y bueno, como ya decíamos, para el 2015 es que estamos haciendo ya el tamiz neonatal y el requerimiento de diagnóstico es mucho mayor. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, vemos cómo el trabajo de la asociación ha sido siempre incrementar las posibilidades de diagnóstico. Y en esta diapositiva vemos cómo, a pesar de haber instalado los centros de diagnóstico en otros estados, sí estábamos teniendo diagnóstico, pero no tuvimos el impacto que esperábamos. Esta diferencia o este déficit con respecto a lo que nosotros esperábamos con los centros tenía que ver mucho con que los hospitales no dan acceso universal a los pacientes. Entonces, pues los pacientes, si no tienen ciertas características, no pueden ser atendidos en esos hospitales. Y también otro inconveniente que teníamos con los centros de diagnóstico fue que de pronto los recursos con los que contaban los hospitales no eran suficientes y entonces no estaban comprando insumos. El equipo estaba ahí, pero los estudios no se podían hacer. La siguiente, por favor. Entonces, si volvemos a esta diapositiva, vemos que dado que el 2015 nos implica un gran reto porque suponíamos que íbamos a tener a muchos más pacientes diagnosticados al aplicarse el tamiz, entonces necesitábamos ampliar esta posibilidad de hacer diagnóstico. Y entonces se buscaron como diferentes aliados para poder ampliar el diagnóstico y que los pacientes pudieran tener un mayor acceso a estudios y que además esto no costara a los pacientes.
Y entonces empezamos con el programa DOP, que es diagnóstico oportuno. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver en este mapa, en amarillo están marcados los centros de diagnóstico que se instalaron en el primer proyecto de diagnóstico que sacamos de la asociación. Y si ustedes ven la cantidad de lugares que se pudieron visitar a través del programa DOP, pues no tiene comparación la cantidad de lugares a los que pudimos acceder, la cantidad de gente que pudo tener diagnóstico y además con un programa que al paciente no le costaban estos estudios. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos ver la cantidad de estudios que se hicieron, solamente es representativo, es a partir del 2015 que empieza el programa de tamiz neonatal. En 2015 están marcados con color magenta los colores, lo que se hizo en la asociación. Y centros. Por ahí del 2016, aunque la asociación hizo muchos estudios, los centros disminuyeron su cantidad de estudios. Esto se debía a falta de recursos en los hospitales para la compra de reactivos. En 2017 y 18 tuvimos buena cantidad de estudios en los centros, pero para 2019 la cantidad de estudios que se hacían en los centros fue mucho menor. Y en cambio, el programa DOP resolvió de manera importante, casi equiparando a la cantidad de estudios que hacíamos dentro de las oficinas de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Y como ustedes saben, el diagnóstico, las pruebas de cloro en sudor son fundamentales, es el estándar de oro para el diagnóstico. Y como decía la doctora Lorena Orozco, es muy importante tener toda la información genética de cada uno de estos pacientes. Pero los cloros en sudor es algo que tenemos como mucho más al alcance, que nos dan un diagnóstico certero, porque como decía la doctora Orozco, el tamiz solamente es un sondeo, no da realmente el diagnóstico y todas las pruebas que se hacen a través del tamiz neonatal requieren de una confirmación y las pruebas de cloro en sudor son esta confirmación o la prueba genética, ¿no? Para conocer la prueba molecular, para poder conocer las mutaciones que tiene cada uno de los pacientes. El programa DOP es un programa que se ha hecho con aliados para que no tenga un costo para el paciente y esto pues ha beneficiado a muchísimos pacientes, ¿no? Pues yo con esto terminaría mi presentación y doy paso a las preguntas para que nos las hagan llegar. Sí, muchas gracias, Vivi, por darnos esta breve presentación sobre todo el trabajo que se está haciendo para la confirmación de diagnóstico, que es muy importante porque no nos podemos quedar como en el tamiz y sin confirmar a los niños. Así es que este trabajo realmente estamos muy contentos en la asociación. Le doy la palabra al doctor José Luis Lezana para que pasemos a las preguntas. Hay algunas preguntas de la gente que está haciéndonos favor de estar con nosotros. Y no sé si algunas que tenga el doctor Lezana también para hacerle a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias, doctora Orozco. Gracias, doctor Santos. Excelente presentación de ambos y, como siempre, un gusto saludarlos. Le voy a hacer 2 o 3 preguntas al doctor Santos porque la gente insiste mucho en ello, ¿no? Una de estas preguntas es que en el consejo, la comisión, en el Consejo de Salubridad, se van a integrar miembros de organizaciones de la sociedad civil. Aquí la pregunta explícita es si va a haber un miembro de estas organizaciones por cada una de las enfermedades o cuántos miembros habrá. Tiene apagado su micrófono, doctor.
es una pregunta esperada. Obviamente, por razones logísticas, no será posible tener un miembro de cada entidad nosológica. Sin embargo, la comisión científica, es otra de las comisiones, tiene la atribución de invitar cuando se necesite a expertos tanto de la sociedad civil como de instituciones académicas. Es que consideramos que es improcedente, porque no sería manejable, no sería posible manejar, porque cada quien tiene su particular interés, es muy justificable, pero ahorita estamos con pocas entidades consideradas como enfermedades raras. Esto, sin duda, en los próximos años se va a incrementar, no de forma exponencial, pero sí en forma geométrica sí se va a incrementar. Entonces la respuesta es no, pero no quedan excluidos. O sea, cuando sea necesario, invitaremos. Y generalmente lo que hacemos es recibimos representantes de diferentes agrupaciones, pero no lo recibimos en el consejo para discutir sus inquietudes, pero no a nivel colegial donde están en la toma de decisiones. Ok, muchas gracias. Una segunda, esto es más que nada un comentario, doctor. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en particular por el grupo de la doctora Lorena Orozco, por encontrar la secuenciación exacta de mutaciones en pacientes mexicanos con fibrosis quística. De hecho, hace unos años, ella lo puso en una diapositiva, nuestro país México estaba en rojo por la poca detección que se tenía, actualmente está en verde porque la detección ha aumentado mucho. Esta detección pues tiene un fin. Nosotros, Secretaría de Salud, está haciendo el gobierno un gran esfuerzo por tamiz neonatal, un gran esfuerzo por un registro nacional de este tipo de enfermedades, pero sentimos que ahí nos vamos a detener, porque ¿cuál sería el fin último de tener todo esto? Sería medicamentos innovadores. O sea, la expectativa de muchos pacientes en México es poder llegar a estos medicamentos innovadores y que por ello se estén haciendo estos esfuerzos para secuenciar el gen e identificar correctamente las mutaciones de cada uno de los pacientes. ¿Habrá un momento en que podamos tener acceso o puedan tener acceso los pacientes a este tipo de medicamentos? Mira, creo que hice alusión a esa pregunta en mi presentación. A mí se me hace muy importante desde el punto de vista académico de generar conocimiento, que pues, digamos, es como un fin, pero sí, crear expectativas de que a medida que se haga diagnóstico de alguna mutación que tenga posibilidades terapéuticas, yo creo que sería muy difícil comprometernos. Bueno, digamos, nosotros claro, no estamos con la cartera, la cartera la tiene INSABI, pero a nosotros nos toca, obviamente, hacer el análisis colegiado sobre la pertinencia, en este caso sería de gastos catastróficos. Les doy el ejemplo de medicamentos oncológicos. Pues, anteriormente, cuando tú y yo estudiamos medicina, era radio y quimio, pues ahora son monoclonales. Y digamos, hay por algunas mutaciones de cáncer de mama, el costo, por lo menos en Estados Unidos, donde conozco mejor los datos, estamos hablando de $100,000 al año. Y pues ahora sí que es mucho dinero, sí, y obviamente no se trata de escatimar cuando se trata de la vida de una persona, pero sí hay que poner los pies en la tierra y inclusive yo creo que es importante tener esta discusión porque se requiere justamente hacer un planteamiento de qué y cómo vamos a hacerle. Claro. Yo creo que hay frutos muy al alcance de la mano y hay frutos que están más arriba del árbol.
Yo me inclinaría por buscar lo que está más asequible. Por un lado, porque al final del día, en general, estamos hablando de paliación. Los tratamientos actuales son paliativos para mejorar la calidad de vida. Y bueno, se ha logrado, digamos, la esperanza de vida pues, en algunos países para personas que viven con fibrosis quística, pues 30, 40 años. En nuestro país no es el caso por muchas razones que ya se han expuesto. Pero yo creo que ahorita tenemos que hacer una definición de las prioridades. Yo creo que las prioridades ahorita ya se mencionaron: el registro, el diagnóstico, el tamiz que sea asequible para todos los recién nacidos en México y que incluya fibrosis quística como una posibilidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta para la doctora Orozco. La pregunta es, entonces debe entenderse que la secuenciación de última generación no detecta todas, y pone todas con mayúsculas, las mutaciones del CFTR, y entonces, ¿qué papel tiene la técnica MLPA? Si podría ahondar en ello. El micrófono, Lorena. Ya está. La técnica de siguiente generación, pues como muchas otras, aunque es muy poderosa, pues tiene sus limitaciones. Y esta técnica no detecta cuando hay pérdidas o ganancias, o sea, inserciones o deleciones que son de gran tamaño. La técnica de MLPA está diseñada precisamente para detectar este tipo de alteraciones. Es una variante de la PCR, pero que tiene diferentes, o sea, tiene una gran cantidad de blancos y es capaz de detectar cuando hay pérdidas grandes en el gen. Que en fibrosis quística en realidad son pocas las mutaciones que se caracterizan por pérdidas o por ganancias de segmentos del gen, pero son complementarias. Son muy pocos los pacientes que les tenemos que hacer MLPA. Para esto nos auxilia, nosotros no la tenemos montada en el laboratorio, pero en el laboratorio de diagnóstico genómico que está bajo la dirección de Carmen Aláez, de la doctora Carmen Aláez, ahí nos complementan el análisis por MLPA y son muy pocos los pacientes a los que hemos requerido hacerles el MLPA, pero son complementarios. Sí, la secuenciación, no todas, tiene una sensibilidad pues de 95%, diría yo, en fibrosis quística. Ok. Hay muchas preguntas. Algunas de ellas son muy parecidas. Pacientes que tienen un test de sudor positivo con síntomas y que en el estudio genético no se reportan mutaciones. O viceversa, pacientes que tienen un test de sudor negativo y que reportan mutaciones, ¿sí? Y en ambos casos, los padres se quedan con la incertidumbre, ¿es o no es fibrosis quística? Claro. Bueno, depende de la técnica que se use para hacer el diagnóstico molecular. Ya decía yo que los mexicanos no es fácil encontrar todas las mutaciones que son responsables de la fibrosis quística por la gran diversidad que existe. Una limitante pues es que la secuenciación, que no es de nueva generación, puede ser usada para secuenciar todos los exones, pero tiene más limitaciones, se pierden más mutaciones en la detección. Y pues la otra es que cuando uno encuentra mutaciones nuevas, muchas veces las herramientas que hay para poder catalogar si estas mutaciones son patogénicas o no, pues nos confunden más porque ponen pues que las BUS, que se llaman BUS, que ponen de significado incierto. Y entonces no sabemos si son patogénicas o no. No sé, habría que revisar cada caso para poder dar una explicación y poder saber
pues si es real o poder asesorar a esas familias qué más hacer. Claro, gracias, Lorena. Una pregunta para el doctor Santos. Nos preguntan, o sea, sabemos actualmente el INSABI proporciona medicación completa, es decir, alfa-dornasa, tobramicina, enzimas pancreáticas, antibióticos, etcétera, a todos los chicos que se diagnosticaron antes de los 5 años. Incluso después, una vez cumplidos los 5 años, el paciente puede seguir teniendo derecho a la medicación. La pregunta concreta es, en los estados que no están incorporados al INSABI, ¿cómo pueden obtener para los pacientes este tipo de medicamentos, específicamente la tobramicina? Una pregunta relevante. Efectivamente, no todos los estados suscribieron el acuerdo con el INSABI. Recuerden que ese convenio tiene implícita la transferencia de las instalaciones de salud al Estado. O sea, de ser descentralizado se centraliza y el INSABI se convierte realmente como el seguro social de los pobres. Es una forma mala de decirlo, pero así lo veo yo. Y esa responsabilidad va a recaer en los estados. Sin embargo, la propuesta del presidente ha sido muy consistente de medicamentos gratuitos para todos y todas. Entonces yo diría que es un tema de discusión con el INSABI. Todavía están definiendo sus reglas de operación, así es de que, de hecho, el Fondo de Gastos Catastróficos ya no existe, existe el Fondo de Salud para el Bienestar, pero a mí me cuesta trabajo poder contestar honestamente la pregunta, pero yo diría que sí deberían de tener derecho a los medicamentos que actualmente se pueden proveer para aquellas entidades federativas que sí se suscribieron, que son la mayoría. Pero me lo dejas de tarea y yo busco la respuesta. Muy bien, doctor. Lupita, yo no sé si tengas algunas otras preguntas, porque hay otras que son pero muy particulares y que no es el foro para tratarlas específicamente, sino más bien de interés general. Así es, tenemos algunas preguntas, sobre todo en Facebook, que también estamos transmitiendo. Voy a leer algunas nada más, un poco en el mismo sentido que hablábamos de la tobramicina en el INSABI. Lo preguntan para el IMSS, es decir, si ya se encuentra en el compendio de medicamentos, ¿cómo podemos recibir el tratamiento en el IMSS de la tobramicina específicamente? Mire, uno de los beneficios implícitos del compendio es que, así que antes todos éramos iguales y unos más iguales que otros. Ahora hay un compendio, ya no hay cuadro básico del IMSS, no hay cuadro básico del ISSSTE, no hay cuadro básico de SEDENA, de PEMEX o de CEMAR. Entonces, digamos, de hecho, el IMSS tiene el mismo compendio porque es un compendio nacional. Entonces, lo que está en el compendio es lo que se puede comprar. Lo que no está, no se puede comprar. Solo que lo compran con su dinero en el bolsillo, ¿no? Pero lo veo como una ventaja porque anteriormente se veía la diferencia, especialmente en el ISSSTE. El argumento en el ISSSTE, generalmente el ISSSTE tenía mayor acceso a medicamentos. ¿Por qué? El argumento es, bueno, es que tenemos el sindicato más grande, que son los maestros. Y ellos son muy exigentes. Pues sí, pero todos los mexicanos somos exigentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener la misma posibilidad, porque no hay mexicanos de primera y de segunda. Todos tenemos el mismo derecho a la misma calidad de atención y a la misma gratuidad de medicamentos. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta para la doctora Orozco. ¿Las mutaciones de novo pueden tratarse de reversión de la mutación a nivel germinal? Por ejemplo, en espermatogonias,
en el caso del papá de paciente mexicano que comentó, perdón, no sé si lo pronuncié bien. Pues causas hay muchas, ¿no? O sea, una mutación espontánea depende de la tasa de mutación que haya en el gen y causas es mucho. Y evidentemente también existe, en el caso de esta mutación que comenté, existe y discutimos en el artículo pues, que una limitante es que no buscamos que un mosaicismo que pudiera haber en el papá. Es decir, que no todas sus células tuvieran la mutación, nosotros buscamos las mutaciones en sangre periférica, sino que estuvieran a nivel de células germinales. Eso no lo buscamos y es una limitación de este artículo. No buscamos si sus espermatozoides tenían la mutación. Sí, puede suceder. Muchas gracias. Nos pregunta, hay varias preguntas en relación a dónde se pueden hacer el estudio genético. ¿Hay algún protocolo dentro del sector salud, en las instituciones de salud, para que después de aplicar el de cloros se remita para hacer el estudio genético o tiene que ser de manera particular por parte de los padres buscar esta opción y dónde? Bueno, hay muchos laboratorios particulares que lo hacen. Nosotros en particular, pues no cobramos nada al paciente, no tenemos ni siquiera recuperación de los reactivos. Sin embargo, pues pueden llegar al laboratorio a través de la propia asociación. Primero tendrán que pasar un filtro de revisión por el doctor José Luis Lezana y luego él nos lo remite y con mucho gusto, si él considera, pues haremos el esfuerzo. Sí quiero aclarar que en algunas ocasiones nos tardamos porque como no tenemos los recursos, tenemos que estar solicitando a benefactores o muchas veces nosotros mismos de nuestros bolsillos para poder soportar el estudio, ¿no? Pero a través de la asociación, que la asociación en ocasiones nos apoya, pues con mucho gusto podríamos coordinarnos para hacerles el estudio. Si la asociación está de acuerdo y si José Luis está de acuerdo, ¿no? Es una de las propuestas que puedo hacer, que acudan a la asociación y ya de ahí se remitan al laboratorio. Perfecto, muchas gracias, doctora. Yo creo que tengo una última para el doctor Santos, me parece que es. Como usted sabe, FECO es una de las enfermedades donde más avances en tratamientos hay. ¿Cómo poder traer a México los medicamentos últimos como el Trikafta? Me parece que ya lo había mencionado antes. Muy bien. No sé si alguien más tenga una pregunta. Te cedo la palabra para despedirnos. Solamente le quisiera preguntar al doctor Santos, antes de despedirnos, esto del estudio molecular forma parte del programa de tamiz neonatal, como un programa que engloba todo, me imagino. Entonces, quería preguntarle si sí está contemplado dentro del programa de tamiz neonatal, en el caso específico de fibrosis quística, esta parte de la secuenciación del gen para tener las mutaciones de la población mexicana. No le voy a mentir, no lo sé. No lo sé, creo que no, pero no lo sé y me lo llevo de tarea. Ok, ya tiene dos cosas de tarea, doctor Santos. Dos hoy, ahorita. Ya tengo una lista larga de tareas hoy. Sí, bueno, pues creo que tuvimos un webinar realmente muy rico, muy interesante, grandes ponentes. Yo agradezco de todo corazón el que hayan estado. El doctor Santos, doctora Orozco, a Elvira Melo, José Luis y a todos los que han estado participando. Le dejo la palabra. ¿Sí, doctor Santos? Un comercial, si me permiten. Además, informarles que además del excelente trabajo que hace la doctora Orozco y ha hecho por muchos años, Gracias, doctor. El doctor Lezana y el doctor Roberto Rosales han incursionado en una línea de trabajo muy importante que tiene que ver con la patogénesis de diferentes bacterias que ocasionan los daños de cronicidad en
en niños y niñas con fibrosis quística. Gracias. Son estudios que pues, no se habían hecho y están abriendo un campo que creo que también requiere de enfoque, y creo que obviamente la participación del doctor Lezana con el doctor Rosales, nuestro laboratorio, digo nuestro laboratorio, yo estoy de licencia en la UNAM, así de que sabemos que esto se acaba cuando se acaba y hay que regresar a la vida real. Entonces, nomás mencionarles que siempre estamos muy interesados en colaborar de los estudios microbiológicos de infecciones graves en pacientes con fibrosis quística. Sí, esta parte de la investigación creo que es muy importante para todo este tipo de enfermedades porque es lo que va permitiendo tener un mayor conocimiento de lo que es la patología. Si quieres decir algo acerca del estudio, José Luis. Sí, como bien dice el doctor Santos, es un estudio muy interesante y muy importante porque nos está definiendo el genoma de Pseudomonas aeruginosa en la población mexicana con fibrosis quística. Hay estudios en el extranjero sobre distintas etnias que hablan de genomas, pero estamos descubriendo por primera vez cuál es el genoma de Pseudomonas aeruginosa en nuestra población. Y nos hemos encontrado cosas muy interesantes, incluso el último trabajo que se mandó es sobre un caso específico de un paciente con una nueva cepa, una nueva mutación en el genoma de Pseudomonas aeruginosa y que le causa resistencia a prácticamente todos los antibióticos. El siguiente paso, y lo he platicado yo con el doctor Roberto Rosales, y que es muy interesante a raíz de una publicación en la revista Cell, es el poder evidenciar por qué Pseudomonas aeruginosa, qué factores se generan en el aparato respiratorio que llevan a la permanencia de Pseudomonas aeruginosa y al impedimento de su erradicación. Y para eso vamos a trabajar con algunas sustancias, incluyendo algunas betadefensinas, que es la propuesta que tenemos y que le vamos a hacer llegar al doctor Santos dentro de poco tiempo. Sí, muy interesante todo este trabajo que se estuvo haciendo y pues se seguirá trabajando en todo lo relacionado porque a todos nosotros nos interesa mucho que se haga. Vuelvo a agradecerles a todos. Hay más preguntas, pero ya el tiempo se nos acabó, entonces les vamos a contestar. Por supuesto, por chat o por Facebook, o vamos a ver la manera en que podemos contestarles. Agradecemos su tiempo y pues buenas noches, descansen y todos pues guardados en casa con este confinamiento. Gracias y buenas noches. Y Muchas saludos. gracias, doctor Santos. Muchas Gusto gracias. saludarlo. Un Buenas abrazo noches. grande. Lorena, buenas noches. Que estén muy bien. Gracias por la invitación, cuídense. Gracias. Bye, gracias a todos. Bye.